Cooking Jiba. Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a Cooking Jiba y bienvenidos a nuestra cocina. ¿Te gusta la berenjena con miel? Pues genial. Aquí tenemos hoy una recetita súper bonita para los que sois aficionados a la berenjena con miel. Y si no, pues lo tenéis que probar porque está genial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues una tatin de aubergine, una tarta tatin, pero en vez de manzanas, con berenjenas. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para eso? Cosas muy sencillas. Vamos a necesitar un poquito de mantequilla, un poco de miel, un poco de ricota o de mató, al gusto de cada uno, unas hojitas de menta y 4 berenjenas y ya está. Ah, no está. Y necesitaremos pasta brisa para cubrir nuestra tatin. Mientras preparamos todo eso de ahí, por favor pasad ahí abajo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y activar las notificaciones y ya está, vamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a cortar las berenjenas. Yo utilizo un cuchillo de pan porque es mucho mejor que el cuchillo de cortar legumbres y cortar verduras. Por los dientes es más fácil, el cuchillo de pan corta mejor la berenjena. Vamos a cortar en rodajas así, no muy gordas. Y una vez las tengamos todas cortadas, yo las voy a poner aquí encima de la madera, como está así, y voy a echar un poco de sal, porque ya sabéis lo importante que es eso. Para los que no les gustan las cosas amargas, pues está bien echar un poco de sal, porque así la berenjena va a sudar un poco y sacará resina que es amarga. En el caso de los que les gustan las cosas amargas, pues este proceso lo podéis saltar. Porque yo soy uno de los que me gusta el amargo y en general casi nunca hago eso, pero como estamos aquí hoy con vosotros, pues lo vamos a hacer. Para que veáis lo fácil que es. Tenemos ya las berenjenas aquí con un poco de sal, llevan ya unos 15 minutos aquí, con eso es suficiente. La plancha caliente y un molde redondo en donde la vamos a emplatar. Proceso, sí, muy sencillo. Secamos la berenjena un poco para sacar esta resina que ha salido con la sal. La estiramos aquí en la bandejita, en la plancha y echaremos un poquito de aceite de oliva suave para que no se quemen y que se ablanden un poquito más antes de meterla en el molde. Dejar esta afuera, eso de aquí, un chorrito, no hace falta mucho porque ya sabéis que la berenjena es una enamorada del aceite y todo el aceite que se acerca ella se lo chupa, entonces con cuidado. Le explico ya por aquí qué es lo que vamos a hacer. La miel lo voy a poner aquí, que así será más fácil para Dani pillar aquí. Vamos a echar una cantidad generosa de miel, o puede ser también un agave, un sirope de agave, un sirope de arce, para el que quiera hacer la vegana, es muy fácil. Vamos a echar eso de aquí. Y en vez de mantequilla, el vegano podría echar aquí aceite sin ningún problema. Entonces, unos puntitos de mantequilla para ayudar, para evitar que se enganche la berenjena en el culo. Es una grasa cualquiera, la que queráis. No hace falta mucho. Ya, con eso de aquí es suficiente. Y ahora cuando la berenjena esté hecha, por los dos lados, iremos poniéndola en el molde para después cubrirla con la pasta brisa. Con que coja un poco de color así y lo notéis que está tierna, ya es suficiente. Aquí lo tenemos, ya están bien marcaditas. Ahora las vamos a estirar en el molde, haciendo capas
distintas hasta llenar el molde del todo. Como veis, la berenjena aquí está suavecita, está muy tierna, está bien hecha, pero no hace falta dejar que se queme, por favor. Y con una primera capita hecha, vamos intentando dejar un espaciocito, un poco de espacio entre berenjenas y el borde de la bandeja de horno, ¿vale? Porque luego encajaremos la masa brisa por encima. Aquí vamos, ahora echamos unas berenjenas, ahora tenemos eso de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger un poquito, unas cuantas hojas de menta y las vamos a romper echando por aquí, porque luego cuando vayas a comerla encuentres unos puntocitos refrescantes de la menta que quedan perfectamente bien, casan divinamente bien con la miel y con la berenjena. ¿Sí? Ya está. Ahora cuando esto esté listo cubriremos un poco más. Señoritos, aquí estas ya están casi acabadas. Aquí tenemos todas las demás. Como os he dicho antes, he dejado un espaciocito entre los bordes de la bandeja y la berenjena para que la masa se adapte un poquito mejor. Ponemos eso, que ya es suficiente. Ahí la menta, ¿no? Entre cada capa, un poquito de menta, que irá súper bien. Aquí acabaremos eso. Ya tenemos el horno precalentando, 180 grados, para que así iremos más rápidos y podremos comer tranquilamente. Antes de irnos a otro escape room, manías que vamos adquiriendo en la vida, que somos unos cracks en escape rooms ahora. De cada 3 perdemos 2, pero somos unos cracks. Somos los mejores. Llevas mi defensa personal en los de miedo. Se toma cada susto el niño, pero se toma cada susto aquí. Tenemos eso. Vamos a poner un poquito más de menta por aquí. Sí. Y vamos a poner unos puntitos de ricota o mató, como queráis. Qué rico. No hace falta mucho, es solo para dar un toquecito ahí al final cuando la encontréis. Estará muy bien. Qué bueno. Aquí la pasta brisa redonda, la sacaremos de aquí. Aquí y la cubriremos así, intentando distribuirla bien, con cuidado, echando las puntas hacia abajo y ya estamos, ya lo tenemos. Vamos a apretar un poco eso para que quede bien compacto y ahora con eso así lo llevamos al horno 180 grados durante unos 20-25 minutos, tiempo suficiente para que se acabe de cocinar la berenjena y la masa esté bien hecha. Entonces ya la hemos sacado del horno, está bien morenita, bien bonita. La hemos dejado enfriarse un rato para que pudiera poder tocar el molde y ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y cruzar los dedos para que eso salga perfecto. ¡Tadam! ¡Sí! Está perfecto.
Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora podemos decorarla con unas hojitas más de menta por encima para que se vea más bonito, más verde, más fresco y un poquito más así. Mira qué linda, qué bonita, está perfecta y huele divinamente bien y viene el bebé para que la probemos. ¡Ya! Llevo mucho rato esperando a este momento. Mirad, por favor. O sea, Hambre hay, ¿no? es una maravilla absoluta. O sea, qué bonito. Qué bonito. Y huele súper bien. Huele divinamente Nunca he bien. probado la berenjena con la miel. Ah, no. No. No sé si la habremos hecho aquí alguna vez, creo No. que no, pero nunca, o sea que es mi primera vez. Así que seré sincero. Será sincero. Qué miedo me da su sinceridad. Aquí Sinceridillo. Mira eso, sale perfectita. Perfecta. También lleva un ratito ya fuera del horno, o sea que está mejor así, ¿no? Está más fácil. Es más fácil. Cuidado para no quemarte. Que tú que tienes la lengua muy sensible, muy delicada. ¿Me voy a quemar? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Cuidado. Ah, porque la miel no todavía está muy calentita. Exacto. ¿Qué es lo que te digo? Estaba Está lista. buenísimo. El punto del queso le sienta genial. Genial. Mezcla con la miel. Eso es, la mezcla es como de saladita y como de dulce. Tiene todo el sabor de la berenjena, o sea, la berenjena predomina un montón. La textura de berenjena, que es súper buena. Así que, hacerla en casa, por favor. Sí, nos vamos a quedar aquí comiendo, que tenemos Eso. hambre. Bueno, en verdad no, porque tengo que trabajar, pero... A intentarlo hacer en casa, Eso es. mandarnos las fotos si lo hacéis. Eso, perfecto. Dejar vuestros comentarios, vuestros likes, por favor. O dislikes, Compartir en vuestras redes pero eso no sociales. se merece un dislike. No, eso no, está guapísimo. Está Es- buenísimo. Compartir en nuestras redes sociales y el camino hacia Es el el... corazón del bebé. Pasa por el Pasa estómago. por el estómago. Un beso muy grande a todos. Nos Hasta vemos la semana que viene. luego.